Me llamo Mauricio Alfredo Tapia, tengo 68 años, y jamás imaginé que las palabras más dolorosas de mi vida saldrían de la boca de mi propio hijo. Fue durante una cena en casa de sus suegros, frente a toda su familia acomodada, cuando él dijo con desprecio: «Mi padre nunca fue nadie». Las carcajadas llenaron el comedor, pero al día siguiente un periódico publicó algo que les heló la sangre a todos. Antes de continuar con mi historia, quiero pedirte un favor. Si este relato te está tocando el corazón, ayúdame a llegar a 7,000 suscriptores en este canal. Presiona ese botón rojo de suscripción y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de México o del mundo me estás escuchando. También tenemos la meta de alcanzar 200 me gusta en este video. Tu apoyo significa mucho para mí y para que más personas conozcan historias como esta. Ahora sí, regresemos a aquella noche que cambió todo. Era un sábado de octubre. Llevaba puesta mi única camisa de vestir, la que reservo para ocasiones especiales. Mi hijo Diego y su esposa Fernanda me habían invitado a cenar en la mansión de los padres de ella, en Las Lomas. Yo vivo en un departamento sencillo de la colonia Narvarte, modesto pero digno. Siempre he preferido la sencillez. Cuando llegué, noté las miradas. Los consuegros, don Rodrigo y doña Patricia, me observaron de arriba a abajo con esa superioridad apenas disimulada. La casa era imponente. Candelabros de cristal, pisos de mármol italiano, cuadros que probablemente costaban más que todo lo que yo poseo. O eso creían ellos. Durante la cena, la conversación giró en torno a inversiones, propiedades en Cancún, viajes a Europa. Yo permanecí en silencio, comiendo con educación, sin intentar encajar en ese mundo que no es el mío. Nunca lo ha sido, aunque pudiera serlo. Entonces don Rodrigo, con su copa de vino tinto en alto, miró a Diego y dijo: «Hijo, qué bueno que Fernanda te encontró. Tú sí eres un hombre de bien, un arquitecto exitoso, no como otros que...» Y dejó la frase flotando en el aire, mirándome de reojo. Diego sonrió incómodo. Yo no dije nada, pero entonces pasó. Doña Patricia, con esa voz dulce pero venenosa, preguntó: «Mauricio, ¿a qué te dedicaste toda tu vida? Diego nunca nos ha contado mucho sobre ti». Mi hijo se tensó visiblemente. Fernanda bajó la mirada. Y yo, con toda la honestidad del mundo, respondí: «Trabajé en lo que pude. Hice lo necesario para sacar adelante a mi familia». «¡Qué noble!», dijo ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Fue entonces cuando Diego, mi único hijo, el niño que crié con todo mi amor, soltó las palabras que me partieron el alma. «Mi padre nunca fue nadie importante. Apenas sobrevivimos. Por eso es que yo me esforcé tanto para no terminar como él». El silencio duró apenas un segundo antes de que estallaran las risas, no todas abiertas, algunas apenas disimuladas detrás de servilletas de lino. Pero risas, al fin. Y yo, Mauricio Alfredo Tapia, me quedé ahí sentado, con mi camisa vieja y mi corazón destrozado, sin decir una sola palabra. Lo que ninguno de ellos sabía es que al día siguiente todo cambiaría. Pero antes de contarte qué sucedió, necesitas conocer quién soy realmente y por qué esa noche dolió tanto. Nací en un pueblo pequeño de Oaxaca en 1957. Mi padre era campesino y mi madre vendía tamales en el mercado. Crecí descalzo, jugando entre milpas, soñando con cosas que parecían imposibles para un niño como yo. Pero mi madre siempre me decía: «Mauricio, la pobreza está en los bolsillos, no en el espíritu. Tú puedes ser lo que quieras». A los 16 años llegué a Ciudad de México con 20 pesos en el bolsillo y una maleta de cartón. Dormí en la central de autobuses las primeras 3 noches. Conseguí trabajo lavando platos en una fonda de la Merced. Ahí conocí a don Esteban, el dueño, un hombre mayor que vio algo en mí. «Muchacho», me dijo un día, «tienes hambre en los ojos. No de comida, sino de futuro. Eso es bueno». Don Esteban me enseñó no solo a cocinar, sino a administrar un negocio. Me prestó libros de contabilidad, me explicó sobre proveedores, márgenes de ganancia, trato con clientes. Yo absorbía todo como esponja. Trabajaba 18 horas al día, estudiaba por las noches bajo la luz de un foco colgante en mi cuartito rentado.
A los 23 años, con mis ahorros y un préstamo que me costó conseguir, abrí mi propia cocina económica en la colonia Doctores. Era diminuta, apenas 6 mesas, pero yo cocinaba con alma. La gente empezó a llegar. Trabajadores, estudiantes, familias humildes. Todos encontraban en mi negocio comida abundante y barata. Un año después conocí a Estela, una maestra de primaria con ojos que brillaban cuando hablaba de sus alumnos. Nos enamoramos entre conversaciones sobre sueños y proyectos. Nos casamos en una ceremonia sencilla, con apenas 15 invitados. Ella no necesitaba lujos, solo amor. Y yo se lo di todo. Diego nació en 1983. Recuerdo sostenerlo por primera vez, tan pequeño, tan frágil, y prometerle en minutos de silencio que él tendría todo lo que yo no tuve: educación, oportunidades, un futuro brillante. Para entonces, mi negocio había crecido. Ya no era una cocina económica, sino 3, luego 5, luego una pequeña cadena de restaurantes populares por toda la ciudad. Pero yo seguía siendo el mismo Mauricio, usaba la misma ropa sencilla, manejaba un auto viejo, vivía sin ostentaciones. Estela me preguntaba a veces: Mauricio, ¿por qué no nos mudamos a una casa más grande? ¿Por qué no te compras ropa nueva? Y yo le respondía: porque no necesitamos impresionar a nadie. Tenemos lo importante: salud, amor, un techo digno. Pero había algo más, algo que ni siquiera Estela supo durante años. Con las ganancias de mis restaurantes, yo había empezado otro proyecto, uno que mantuve en secreto absoluto. Veía a las familias que llegaban a comer a mis locales, madres solteras que contaban monedas para alimentar a sus hijos, ancianos que pedían solo medio plato porque no les alcanzaba, niños con uniformes raídos que estudiaban mientras comían. Y algo en mi interior no podía ignorarlo, así que empecé a ayudar, en silencio, siempre en silencio. Creé un fondo privado, sin nombre, sin publicidad. Comencé a pagar colegiaturas para niños de familias pobres, despensas mensuales para madres solteras, medicamentos para ancianos enfermos, becas universitarias, microcréditos sin intereses para emprendedores humildes, todo anónimo, todo discreto. ¿Por qué en secreto? Porque yo recordaba al niño, descalzo de Oaxaca. Recordaba la humillación de la pobreza, las miradas de lástima. No quería que nadie sintiera vergüenza al recibir ayuda, quería que sintieran dignidad. Diego creció sin saber nada de esto. Para él, su padre era simplemente el dueño de unos restaurantes. Yo vestía modesto, vivíamos sencillamente. Él estudiaba en buenas escuelas, sí, pero no privadas de élite. Escuelas buenas, honestas, donde aprendiera valores. Cuando Diego cumplió 15 años, Estela enfermó. Cáncer. 4 años luchó con una valentía que todavía me parte el alma recordar. Gasté lo que fuera necesario en su tratamiento, pero el dinero no pudo salvarla. Murió en mis brazos cuando Diego tenía 19 años y estudiaba arquitectura. «Cuida a nuestro hijo», me susurró en sus últimas horas. «Y nunca cambies, Mauricio. Eres bueno, eso es lo que importa». Después de perderla, me volqué aún más en mi trabajo silencioso de ayudar a otros. Era mi manera de honrar su memoria. Estela había dedicado su vida a enseñar a niños pobres. Yo continuaría su legado a mi manera. Diego se graduó con honores. Estaba orgulloso de él. Consiguió trabajo en un despacho importante de arquitectura. Empezó a ganar bien y entonces conoció a Fernanda. Fernanda venía de familia rica. Su padre era dueño de varias empresas. Su madre había sido modelo. Vivían en un mundo diferente. Y lentamente vi cómo mi hijo empezó a cambiar. Comenzó a avergonzarse de mí, de mi ropa sencilla, de mi departamento modesto, de mi forma de hablar, sin esos términos sofisticados que usaba la familia de Fernanda. «Papá», me dijo una vez, «¿por qué no te compras un traje? ¿Por qué no cambias de auto? La gente piensa que soy pobre», completé yo. «Hijo, no me importa lo que piense la gente». Pero a él sí le importaba, y cada vez más. Los consuegros nunca me aceptaron. Para ellos, yo era el padre pobre, el que apenas había podido darle una vida decente a su hijo. Nunca imaginaron la verdad, y yo nunca se las dije. Tal vez
Fue un error. Tal vez debía haber sido más abierto, pero siempre creí que las acciones hablan más que las palabras y que el respeto se gana con el carácter, no con el saldo bancario. Hasta aquella noche de octubre, cuando mi propio hijo me humilló frente a todos. Los primeros signos de rechazo fueron sutiles, tan sutiles que al principio quise creer que eran imaginaciones mías. Diego empezó a visitarme menos. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas, más espaciadas. Siempre tenía una excusa. Mucho trabajo, un proyecto importante, una cena con clientes. La primera vez que conocí a Fernanda fue en un café de Polanco. Ella llegó impecable, con un vestido que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Me saludó con una sonrisa cortés, pero sus ojos me evaluaron en segundos. Yo llevaba mi pantalón de mezclilla limpio y mi camisa de algodón. Para mí era ropa digna. Para ella era evidencia de mi condición. «Mucho gusto, señor Tapia», me dijo extendiendo apenas las puntas de sus dedos. Durante esa reunión Diego estuvo tenso. Cada vez que yo hablaba él cambiaba rápidamente de tema, como si mis palabras lo avergonzaran, como si mi acento todavía marcado de Oaxaca fuera algo que debía ocultar. «Mi papá tuvo que trabajar muy duro», le explicó Diego a Fernanda con una sonrisa que no era de orgullo, sino de disculpa. Los meses siguientes fueron peores. Diego me pidió que no fuera a visitarlo a su nuevo departamento en Santa Fe. «Es que está en remodelación. Papá, mejor nos vemos en un restaurante, ¿te parece?» Yo acepté, aunque sabía que mentía. Cuando finalmente conocí a don Rodrigo y doña Patricia, los padres de Fernanda, fue en una comida familiar después del compromiso. Ellos viven en una mansión de Bosques de las Lomas, con jardines que parecen sacados de una revista europea. Don Rodrigo me dio la mano con esa firmeza exagerada que usan los hombres que quieren demostrar superioridad. «Así que usted es el padre de Diego. Él nos ha contado que usted tuvo una vida difícil». «He tenido una vida honesta», respondí con calma. Doña Patricia intervino con una sonrisa que era pura condescendencia. «Qué admirable. La gente trabajadora es el corazón de México, ¿verdad, Rodrigo?» Hablaban de mí como si yo fuera parte de un proyecto social benéfico, con lástima, con esa caridad hipócrita que duele más que el insulto directo. Durante esa comida hablaron de sus viajes a París, sus inversiones en Miami, el yate que estaban por comprar en 1900 Acapulco, y constantemente, sutilmente, remarcaban las diferencias. «Diego nos contó que usted tiene restaurantes», dijo don Rodrigo. «Negocios de comida económica, ¿cierto? Qué noble servir a la gente humilde». «Sirvo comida honesta a precios justos», respondí. Por supuesto», continuó él. «No todos podemos darnos el lujo de emprender en grande, cada quien con sus posibilidades, ¿no?» Sentí la rabia subir por mi garganta, pero la contuve. No por mí, sino por Diego. No quería arruinar su relación. Aunque con cada palabra que escuchaba, me preguntaba si esa relación lo estaba arruinando a él. La boda fue peor. Diego y Fernanda se casaron en un jardín exclusivo de Cuernavaca. Más de 300 invitados, orquesta en vivo, champán francés, un despliegue obsceno de riqueza. Yo llegué con mi traje, el único que tengo, comprado hace 15 años para el funeral de Estela. Está perfectamente cuidado, limpio, planchado, pero al lado de los invitados con sus trajes de diseñador yo desentonaba completamente. Me sentaron en una mesa alejada, casi al fondo del jardín, junto a primos lejanos de Fernanda que apenas conocían a los novios. Cuando le pregunté a Diego por qué no estaba en la mesa principal, él evitó mi mirada. «Papá, es que hay mucha familia de Fernanda. Ya sabes cómo son estas cosas. Protocolo. Protocolo. Esa palabra que se usa para justificar el desprecio educado. Durante la fiesta intenté acercarme a mi hijo para felicitarlo. Estaba rodeado de los amigos de Fernanda, todos riendo, brindando. Cuando me vio llegar su expresión cambió. Incomodidad pura. «Papá, qué bueno que viniste», me dijo rápidamente, como queriendo terminar la conversación antes de empezarla. Uno de sus amigos, con esa arrogancia que da el dinero heredado, me miró de arriba a abajo y preguntó: «¿Tú eres el papá de Diego? ¡Wow! No se parecen en nada». Risas contenidas. «Bueno, Diego salió a mi esposa»,
respondí con dignidad. Ella era hermosa y elegante. Ya veo, dijo el tipo perdiendo interés y volteando hacia otros. Diego no me defendió, ni siquiera dijo nada, solo sonrió incómodo y dejó que me alejara solo. Esa noche lloré en mi departamento, no por mí, sino por el hijo que había perdido, porque Diego ya no era el niño que yo había criado. Se había convertido en alguien más, alguien que valía a las personas por su cuenta bancaria, no por su corazón. Los meses siguientes apenas nos vimos. Él siempre tenía excusas, hasta que llegó la invitación para aquella cena en casa de los consuegros. Una cena familiar, dijeron, para conocernos mejor. Yo no quería ir. Algo en mi interior me advertía que sería doloroso, pero era mi hijo, y todavía tenía la esperanza de que tal vez, solo tal vez, quedaba algo del Diego que yo conocí, del niño que me abrazaba y me decía «Te quiero, papá», sin vergüenza alguna. Qué equivocado estaba. El sábado de octubre llegó con un cielo gris, como si hasta el clima supiera que algo malo iba a pasar. Me preparé con cuidado. Me afeité, me peiné, me puse mi mejor camisa, aunque mejor es relativo cuando tu guardarropa entero cabría en una maleta pequeña. Tomé el metro hasta Polanco, y de ahí un pecero hasta Las Lomas. Pude haber tomado un Uber, pero soy de la vieja escuela. El transporte público me ha servido toda la vida, no voy a cambiar ahora. La mansión de los consuegros era aún más imponente de lo que recordaba. 2 niveles, fachada de cantera, jardines perfectamente cuidados por jardineros que probablemente ganaban más que muchos profesionistas. Toqué el timbre y una empleada uniformada me abrió. ¿El señor Mauricio?, preguntó con amabilidad genuina. Al menos ella me trató con respeto. Sí, soy yo. Me guió por un pasillo con piso de mármol hasta el comedor principal. Ahí estaban todos. Don Rodrigo y doña Patricia presidiendo la mesa, Diego y Fernanda a los lados y otros familiares que no conocía. Todos perfectamente vestidos, perfectamente peinados, perfectamente superiores. «Mauricio, qué bueno que llegaste», dijo don Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pensamos que tal vez te habías perdido. Estas colonias pueden ser confusas para quien no está acostumbrado. Primera puñalada, disfrazada de preocupación». «Llegué bien, gracias», respondí sentándome en la silla que me indicaron, justo en la esquina de la mesa, el lugar menos importante. La cena comenzó con camarones al ajillo como entrada. Usé los cubiertos correctos. Mi madre me enseñó buenos modales aunque no tuviéramos dinero, pero noté las miradas. Doña Patricia observaba cada movimiento mío, como esperando que cometiera un error. La conversación fluyó entre ellos como si yo fuera invisible. Hablaban de la nueva casa que Fernanda y Diego estaban comprando en Interlomas, de las vacaciones que planearían en los Alpes suizos, del nuevo BMW que don Rodrigo acababa de regalarle a su hija. «La familia debe mantenerse unida y próspera», declaró don Rodrigo levantando su copa. «Por eso es tan importante casarse bien, con gente de tu mismo nivel». Miró a Diego con aprobación. Mi hijo sonrió orgulloso. Entonces llegó el plato fuerte. Cordero. Nunca había probado el cordero preparado así, con hierbas finas y una salsa que probablemente tenía vino carísimo. Estaba delicioso, no lo voy a negar, pero cada bocado me sabía amargo. Fue durante el postre cuando todo estalló. Doña Patricia, con esa dulzura venenosa que había perfeccionado, se dirigió a mí. «Mauricio, perdona nuestra curiosidad, pero es que conocemos tan poco de ti. Diego es tan reservado con su pasado. Cuéntanos, ¿a qué te dedicaste exactamente toda tu vida?» El silencio se hizo en la mesa. Todos me miraban esperando mi respuesta. Diego se tensó visiblemente, su mandíbula apretada. «Trabajé en restaurantes», respondí con honestidad. «Empecé lavando platos, luego cociné, después tuve mi propio negocio, cocinas económicas, nada elegante pero honesto». «Qué admirable», dijo ella, aunque su tono decía lo contrario. «La gente trabajadora es el alma de este país. Sin ustedes, ¿quién prepararía nuestra comida?» Risas suaves alrededor de la mesa. Don Rodrigo continuó el ataque. «Pero dime, Mauricio, ¿lograste darle una buena educación a Diego? Me imagino que con ese tipo de negocio las cosas debieron ser ajustadas».
Mi hijo estudió en buenas escuelas y terminó su carrera, respondí manteniendo la calma, aunque mi corazón latía furioso. Claro, claro, pero no universidades privadas de prestigio, ¿cierto? Diego nos contó que estudió en la pública. Nada malo con eso, por supuesto. La UNAM también es respetable. El desprecio goteaba de cada palabra. Fernanda intervino entonces, tocando el brazo de Diego con cariño posesivo. Por suerte, Diego es muy inteligente y ha sabido superarse. No todos tienen esa capacidad de trascender sus orígenes. Trascender sus orígenes. Como si yo fuera un lastre del que había que escapar. Diego no decía nada, solo miraba su plato, incapaz de defender a su padre. Entonces don Rodrigo, envalentonado por el vino y la complicidad de todos, lanzó la pregunta que buscaba el golpe definitivo. Mauricio, sé honesto con nosotros, ¿tuviste éxito en tu vida? ¿Lograste algo significativo? Porque mira a tu hijo, arquitecto exitoso, casado con mi hija, con un futuro brillante. ¿Tú qué lograste? El silencio era ensordecedor. Todos esperaban mi respuesta. Esperaban verme humillado, admitiendo mi supuesta insignificancia. Pero antes de que pudiera hablar, Diego habló. Mi hijo, mi único hijo, el niño que cargué en mis hombros, que consolé cuando lloraba, que apoyé en cada paso de su vida. Mi padre nunca fue nadie importante, dijo con voz clara, firme, sin dudar. Apenas sobrevivimos cuando yo era niño, por eso es que yo me esforcé tanto para no terminar como él, para ser alguien en la vida, para no ser invisible. Las palabras cayeron sobre mí como piedras, cada una dolía más que la anterior, y entonces estalló, risas, no todas abiertas, algunas disimuladas detrás de servilletas, otras apenas contenidas, pero risas al fin, risas de alivio, de complicidad, de crueldad compartida. Don Rodrigo palmeó la espalda de Diego. Así se habla, muchacho. Reconocer de dónde vienes, pero no dejarte definir por eso. Eso es madurez. Doña Patricia asintió con aprobación. Por eso nos gustas tanto, Diego. Tienes visión de futuro, no te aferras al pasado. Fernanda besó la mejilla de mi hijo, orgullosa, y yo, Mauricio Alfredo Tapia, permanecí ahí sentado, con mi camisa vieja y mi corazón destrozado en 1000 pedazos. No dije nada, no me defendí. No les grité todas las verdades que hubieran destrozado su arrogancia. Solo me levanté lentamente, doblé mi servilleta con cuidado y dije con toda la dignidad que me quedaba. Permiso, creo que debo retirarme. ¿Ya te vas?, preguntó doña Patricia con falsa preocupación. Pero si ni siquiera tomamos el digestivo. Tengo que madrugar mañana, mentí. Gracias por la cena. Diego no me miró, ni siquiera me miró cuando salí de esa casa, cuando caminé solo por las calles oscuras de las lomas, buscando transporte para volver a mi mundo, el mundo donde yo, supuestamente, nunca fui nadie. Esa noche llegué a mi departamento y me senté en mi viejo sillón. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas, solo una profunda tristeza y una pregunta que me torturaba. ¿En qué me equivoqué? ¿En qué fallé como padre para que mi hijo llegara a despreciarme así? Pero el destino, ese juez impredecible, tenía otros planes, porque a la mañana siguiente todo cambiaría de una forma que ninguno de ellos imaginaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en mi viejo sillón hasta que el amanecer comenzó a pintar de naranja las ventanas de mi departamento. Las palabras de Diego resonaban una y otra vez en mi cabeza. Mi padre nunca fue nadie importante. ¿Nadie importante? Pensé en las 847 becas universitarias que había financiado en los últimos 20 años. Pensé en las 3.200 despensas mensuales que enviaba a familias necesitadas. Pensé en los 156 microcréditos que había otorgado sin intereses para que gente humilde iniciara sus propios negocios. Pensé en las 92 cirugías que había pagado para personas sin seguro médico. ¿Nadie importante? Tal vez para mi hijo. Pero para esas familias yo era la diferencia entre el hambre y la comida, entre el abandono escolar y la educación, entre la desesperanza y una oportunidad. Me serví un café y me senté frente a la ventana. El domingo amaneció tranquilo en la Narvarte.
Familias saliendo a misa, vendedores ambulantes preparando sus puestos, la vida cotidiana de la gente común. Mi gente. A las 9 de la mañana sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Normalmente no contesto, pero algo me hizo responder. «Señor Mauricio Tapia», preguntó una voz masculina profesional. «Sí, soy yo». Le habla Roberto Mendoza, del periódico El Universal. «Señor Tapia, llevamos 6 meses investigando una historia extraordinaria y finalmente logramos conectar todos, los puntos. Usted es el benefactor anónimo, ¿verdad?» Mi sangre se heló. Durante 20 años había mantenido el secreto absoluto. Usaba fundaciones fantasma, intermediarios, cuentas bancarias separadas. Todo para que nadie, absolutamente nadie, supiera que yo estaba detrás de esas ayudas. «No sé de qué me habla», respondí automáticamente. «Señor Tapia, con todo respeto, tenemos documentos, rastreamos transferencias, hablamos con beneficiarios, investigamos las empresas fantasma. Todo lleva a usted. Durante 2 décadas ha donado más de 40 millones de pesos para ayudar a familias de escasos recursos en Ciudad de México. Ha cambiado miles de vidas». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Cómo me encontraron? Una de las beneficiarias, una señora llamada Rosa Hernández, cuya hija acaba de graduarse de médico gracias a su beca, contrató a un investigador privado. Quería encontrarlo para agradecerle personalmente. El investigador nos pasó la información. «Señor Tapia, mañana publicaremos la historia en primera plana. Quería darle la oportunidad de hacer una declaración». «No», dije inmediatamente, «no quiero reconocimiento. Nunca lo quise. Por eso lo mantuve en secreto». «Lo entiendo y lo respeto profundamente», respondió Roberto con genuina admiración. «Pero, señor Tapia, la gente necesita saber que todavía existen personas como usted. En un país donde los ricos exhiben su riqueza y los políticos roban sin vergüenza, usted ha dado en silencio durante 20 años. Eso debe conocerse, no por usted, sino por lo que representa». «No puedo detenerlo, ¿verdad?», pregunté con resignación. «La historia se publicará mañana en la edición matutina, pero puedo prometerle que será con el respeto que usted merece. Acepta una entrevista, solo 30 minutos». Pensé en Diego, en su vergüenza de mí, en las risas de anoche, en don Rodrigo y doña Patricia tratándome como basura, y algo en mi interior, algo que había estado dormido durante años, despertó. «Está bien», dije, finalmente. «Pero con una condición: quiero que publiquen fotos de los beneficiarios, de las familias que han salido adelante, no de mí. Haremos ambas cosas, señor Tapia. La gente necesita ver su rostro, el rostro de la verdadera bondad». La entrevista fue en mi propio departamento. Roberto llegó con un fotógrafo a las 11 de la mañana. Miraron alrededor con curiosidad, apenas disimulada. Un departamento de 2 habitaciones, muebles viejos pero bien cuidados, paredes con fotos de Estela y Diego, libros desgastados en un librero de madera. «¿Aquí vive?», preguntó Roberto con asombro. «Señor Tapia, usted tiene una fortuna estimada en más de 150 millones de pesos. ¿Por qué vive así?». «Porque no necesito más», respondí simplemente. «¿Para qué quiero una mansión si vivo solo? ¿Para qué un auto de lujo si el metro me lleva a donde necesito? El dinero es una herramienta, no un objetivo». Durante la entrevista le conté todo. Cómo empecé con una sola beca para el hijo de una empleada de 1900 mis restaurantes. Cómo eso se convirtió en 2, luego 10, luego cientos. Cómo veía a gente luchando y no podía quedarme de brazos cruzados. Cómo mi esposa Estela había sido mi inspiración, ella que dedicó su vida a enseñar a niños pobres sin esperar nada a cambio. «¿Su familia sabe de esto?», preguntó Roberto. Guardé silencio unos segundos. «No, mi hijo no sabe nada». «¿Por qué nunca le dijo?». «Porque quería que me valorara por quien soy, no por lo que tengo. Quería que aprendiera que el valor de una persona está en sus acciones, no en su cuenta bancaria». Hice una pausa. Creo que fallé en esa enseñanza. Roberto me miró con una mezcla de tristeza y admiración. «Señor Tapia, mañana su hijo y todo México sabrán quién es usted realmente. ¿Está preparado para eso?».
No lo estaba, pero asintió de todas formas. Después de que se fueron, me quedé solo nuevamente. Llamé a mi contador, don Armando, quien había sido mi cómplice silencioso durante años en el manejo de las fundaciones fantasma. Armando, mañana sale la noticia, le dije. Lo sé, Mauricio. El periodista me contactó para verificar datos. No le di información confidencial, pero confirmé lo básico. Ya era imposible mantenerlo oculto. ¿Crees que hice mal en aceptar la entrevista? Creo, dijo don Armando con su voz pausada de hombre sabio, que durante 20 años hiciste las cosas de la manera correcta. Ahora el universo decidió que es momento de que el mundo sepa. No peleemos contra eso. Esa tarde, domingo, caminé por mi colonia. Saludé a don Pepe, el vendedor de tamales de la esquina. Compré naranjas a doña Luisa. Me senté en la banca del parque donde siempre se reúnen los jubilados a jugar dominó. Era mi mundo. Simple, honesto, real. Uno de los jubilados, don Chema, me ofreció un cigarro. No fumo, pero esa tarde acepté. Nos quedamos ahí, viendo a los niños jugar fútbol, escuchando a las familias disfrutar su domingo. ¿Todo bien, Mauricio?, preguntó don Chema. Te veo pensativo. Mañana va a ser un día diferente, respondí. Todos los días son diferentes si sabes verlos, dijo él con esa sabiduría simple de la gente que ha vivido mucho. Cuando oscureció, regresé a mi departamento. Preparé un té de manzanilla y me senté a esperar. Sabía que mi teléfono explotaría mañana. Sabía que Diego llamaría. Sabía que don Rodrigo y doña Patricia verían el periódico con sus ojos arrogantes. Sabía que Fernanda tendría que tragarse todas sus palabras despectivas. Pero más que nada, sabía que nada volvería a ser igual. Antes de acostarme, saqué una foto vieja de Estela. Estábamos jóvenes, abrazados frente a nuestro primer restaurante. Ella sonreía con esa alegría que iluminaba todo a su alrededor. Mañana sabrán, mi amor, le susurré a la foto. Sabrán que no fue en vano, que vivimos con dignidad, que ayudamos de verdad. Me dormí pasadas las 2 de la madrugada y soñé con mi madre, aquella mujer humilde de Oaxaca que me enseñó que la pobreza está en los bolsillos, no en el espíritu. Mañana el mundo sabría quién era Mauricio Alfredo Tapia, y yo estaba listo para enfrentarlo. El lunes amaneció con un sol brillante que se colaba por mi ventana como si el universo supiera que ese día sería especial. Me levanté a las 6 de la mañana, como siempre. Me preparé mi café, me bañé, me vestí, todo normal, excepto que mi corazón latía más rápido de lo usual. A las 7 en punto bajé a comprar el periódico al puesto de don Joaquín, como cada mañana. Pero esta vez, cuando lo vi, casi dejo caer la taza de café que llevaba en la mano. Primera plana. Mi foto ocupaba media portada. Era una imagen que el fotógrafo había tomado mientras yo miraba por la ventana de mi departamento. Se veía mi perfil, mis arrugas de 68 años, mis ojos cansados pero dignos, y el titular en letras enormes. El millonario invisible, 20 años ayudando en secreto a miles de familias. Y abajo, en letras más pequeñas, Mauricio Tapia, el discreto empresario que donó 40 millones de pesos sin buscar reconocimiento. Don Joaquín me miró boquiabierto. ¿Mauricio? ¿Ese eres tú? Asentí en silencio, pagué mi periódico y regresé a mi departamento. Mis manos temblaban mientras leía el artículo completo que ocupaba 4 páginas interiores. El reportaje era exhaustivo. Roberto Mendoza había hecho un trabajo impecable. Había entrevistado a docenas de beneficiarios. María González, madre soltera que recibió una beca completa para que su hijo estudiara medicina. Ahora el joven era doctor en el 1906 Hospital General. Pedro Ramírez, quien recibió un microcrédito sin intereses, y ahora tenía una pequeña ferretería que empleaba a 5 personas. Rosa Hernández, cuya hija acababa de graduarse de la UNAM como ingeniera gracias a mi apoyo. Había fotos de todos ellos, familias sonriendo, mostrando diplomas, posando frente a sus negocios, y todos decían lo mismo. Nunca supimos quién nos ayudaba. Solo llegaba la ayuda cuando más la necesitábamos, como un ángel invisible. El artículo detallaba mi historia. El niño descalzo de Oaxaca,
el lavaplatos que se convirtió en empresario, el hombre que prefirió vivir con modestia para poder dar más. Había números, documentos, testimonios verificados, y había algo más, una sección que me hizo llorar. El periodista había investigado mi vida personal, había encontrado a exalumnos de Estela, mi esposa fallecida. Ellos contaban cómo ella les enseñó a leer y escribir, cómo les compró útiles escolares con su propio salario, cómo los visitaba en sus casas para asegurarse de que estuvieran bien. Mauricio Tapia, concluía el artículo, es la prueba viviente de que la verdadera riqueza no se mide en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Mientras muchos millonarios exhiben sus fortunas en redes sociales, este hombre de 68 años ha vivido en un departamento modesto y ha dedicado su vida a ayudar en silencio. Es un héroe anónimo que México necesita conocer. A las 8 de la mañana comenzaron las llamadas. La primera fue de don Armando, mi contador con voz emocionada. Mauricio, todo el país está hablando de ti. Eres tendencia en redes sociales. La gente está llorando con tu historia. Luego llamó Roberto Mendoza. Señor Tapia, la respuesta ha sido abrumadora. Nos están llegando miles de mensajes. Personas ofreciéndose a donar, otros contando sus propias historias. Ha tocado el corazón de México. Pero la llamada que esperaba no llegaba. Diego no llamaba. A las 9:30, mi teléfono sonó con un número desconocido. Era un programa de noticias matutino de Televisa. Querían entrevistarme en vivo. Rechacé cortésmente. Luego fue TV Azteca, después Imagen, después estaciones de radio. Todos querían hablar con el millonario invisible. Rechacé todas las ofertas. A las 10 de la mañana, finalmente, sonó el teléfono con el número de Diego. Mi corazón dio un vuelco, pero no contesté la primera llamada, ni la segunda, ni la tercera. Dejó un mensaje de voz. Su voz sonaba diferente, temblorosa, desesperada. Papá, por favor, contesta. Acabo de ver el periódico, yo no tenía idea. Papá, perdóname, por favor, necesito hablar contigo. Los papás de Fernanda también vieron la noticia. Papá, por favor. Borré el mensaje sin terminarlo de escuchar. Luego llamó Fernanda. No contesté. Después, don Rodrigo. Su mensaje fue patético. Mauricio, disculpa que no te haya llamado directamente antes, pero es que, bueno, acabo de enterarme de tu increíble labor filantrópica. Qué orgullo tener un consuegro tan admirable. Deberíamos cenar pronto, platicar de negocios. Tengo unas inversiones que podrían interesarte. Inversiones. Después de humillarme, ahora quería mi dinero. También llamó doña Patricia, con esa voz dulce que ahora sonaba completamente falsa. Mauricio, querido, estamos tan conmovidos con tu historia. Qué noble labor has hecho. Nos gustaría organizar una comida en tu honor, invitar a nuestras amistades importantes. Sería maravilloso que... Borré todos los mensajes. A mediodía, mi timbre sonó, insistentemente. Por el interfón reconocí la voz de Diego. Papá, sé que estás ahí, por favor, ábreme, necesito hablar contigo. Me quedé en silencio, sin responder. Papá, perdóname. Fui un idiota, un estúpido. No tenía idea de todo lo que has hecho. Por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Respondí finalmente por el interfón, sin abrir. Explicar por qué te avergonzabas de mí. Explicar por qué dijiste que nunca fui nadie. Explicar por qué dejaste que tus consuegros me humillaran sin defenderte. Papá, ¿sabes qué es lo más triste, Diego? Que necesitaste ver un artículo en el periódico para valorarme. No te bastó con todo lo que sacrifiqué por ti. No te bastó con el amor que te di. Necesitaste que el país entero supiera que tu padre tiene dinero para finalmente respetarme. No es así, papá, yo te quiero, yo. Dime una cosa, hijo. Si ese artículo nunca se hubiera publicado, ¿me seguirías despreciando? ¿Seguirías avergonzado de presentarme a tus amigos? Silencio al otro lado lo dijo todo. Eso pensé, dije con tristeza. Vete, Diego. No estoy listo para hablar contigo. Papá, por favor. Corté el interfón. Escuché cómo tocaba la puerta varios minutos más, cómo gritaba mi nombre, cómo finalmente se fue. Esa tarde, sentado en mi viejo sillón, recibí decenas de mensajes de personas que no conocía. Gente común agradeciéndome por inspirarlos,
madres solteras bendiciendo mi nombre, jóvenes diciendo que querían ser como yo cuando crecieran. También recibí mensajes de gente rica, empresarios conocidos, políticos, todos ofreciendo colaboraciones y alianzas, todos queriendo asociarse con la buena publicidad que yo generaba. Los ignoré a todos. Lo único que leí con atención fueron los mensajes de mis beneficiarios. Rosa Hernández escribió: «Don Mauricio, usted fue el ángel que mi familia necesitaba. Mi hija es ingeniera gracias a usted. Nunca olvidaremos su bondad». María González envió una foto de su hijo vestido de doctor con un mensaje: «Gracias por creer en nosotros cuando nadie más lo hizo». Esos mensajes sí valían la pena. Al caer la noche, miré por mi ventana la colonia Narvarte. Las mismas calles de siempre, la misma gente de siempre. Solo que ahora todos me miraban diferente. Don Joaquín, el del puesto de periódicos, me había guardado 10 ejemplares para la historia. Doña Luisa, la de las naranjas, me regaló una bolsa completa llorando de emoción. Yo seguía siendo el mismo Mauricio, pero para el mundo, ahora era otra cosa, un símbolo, un héroe, el millonario invisible que finalmente fue revelado. Y mi hijo, el que me humilló frente a todos, ahora desesperadamente quería recuperarme. No por amor, sino por vergüenza, porque ahora todos sabían que el padre del que se avergonzaba era mejor hombre que él jamás sería. Esa noche dormí tranquilo por primera vez en mucho tiempo, porque finalmente entendí algo. No necesitaba el reconocimiento del mundo, pero era reconfortante saber que mi verdad había salido a la luz y que la justicia poética había hecho su trabajo. Pasaron 3 semanas desde la publicación del artículo, 3 semanas en las que México entero habló de El millonario invisible. Me ofrecieron entrevistas en todos los medios, invitaciones a programas, propuestas para escribir libros, incluso una productora de Hollywood quería hacer una película de mi vida. Rechacé todo. Porque yo no hice lo que hice buscando fama. Lo hice porque era lo correcto. Diego intentó contactarme 47 veces. Sí, las conté. Llamadas, mensajes, incluso cartas dejadas en mi puerta, todas con el mismo contenido. Disculpas, súplicas, promesas de cambiar. Don Rodrigo y doña Patricia también insistieron. Incluso llegaron a mi departamento con flores y una canasta de vinos caros, como si eso borrara sus desprecios. Les dije educadamente que no era necesario y cerré la puerta. Fernanda intentó usar a otros familiares como intermediarios. Diego está devastado, me decían. No come, no duerme, solo llora y se culpa. Parte de mí, la parte que todavía era padre, sintió dolor, pero la parte que fue humillado recordaba cada palabra, cada risa, cada desprecio. Un domingo, exactamente un mes después del artículo, finalmente acepté ver a Diego. Nos encontramos en un café neutral, lejos de su mundo de las lomas y del mío de la Narvarte, un lugar donde 2 extraños podían hablar. Llegó demacrado, con ojeras, el pelo descuidado. Se veía derrotado, y por primera vez en años vi en él al niño que solía ser. «Papá», dijo con voz quebrada apenas nos sentamos, «perdóname, no tengo excusas. Fui un hijo horrible, te fallé». «Sí, lo hiciste», respondí sin suavizar mis palabras. Dejé que la ambición y el dinero me cegaran. Me importó más la opinión de gente superficial que el amor de mi propio padre. Te cambié por una ilusión de estatus. Las lágrimas corrían por su rostro. Y lo peor es que tuviste que leer tus virtudes en un periódico para que yo las valorara. ¿Y ahora qué, Diego? Ahora que todo... México sabe quién soy. Ahora sí soy digno de tu respeto. ¿Ahora sí no te avergüenzas de mí? No es eso, papá. Bueno, sí lo es, pero... Se cubrió el rostro con las manos. Tienes razón, soy una basura. Necesité que el mundo te aplaudiera para darme cuenta de que siempre fuiste un gran hombre. Incluso cuando todos pensaban que eras pobre, tú eras más rico en espíritu que todos nosotros juntos. Guardé silencio, dejando que sus palabras flotaran entre nosotros. Los papás de Fernanda quedaron en ridículo, continuó. Sus amigos les preguntaron cómo pudieron tratar así a alguien como tú. Doña Patricia llora todos los días de la vergüenza.
Don Rodrigo perdió varios negocios porque nadie quiere asociarse con alguien tan superficial. No busco venganza, Diego, nunca la busqué. Lo sé, por eso eres mejor persona que yo. Me miró con ojos suplicantes. Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que tardará mucho en recuperar tu confianza, si es que alguna vez la recupero. Pero dame la oportunidad. Déjame demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser el hijo que mereces. Respiré profundo. La parte herida de mí quería levantarme y dejarlo ahí, solo, sufriendo como yo sufrí. Pero entonces recordé algo que Estela me dijo años atrás. El perdón no es para quien te hirió, Mauricio. Es para liberar tu propio corazón. Diego, dije finalmente, te voy a ser honesto. No sé si nuestra relación puede volver a ser lo que era. Tal vez nunca lo sea. Me heriste profundamente. Heridas no sanan de la noche a la mañana. Lo entiendo, pero eres mi hijo, y a pesar de todo te amo. Así que te voy a dar una oportunidad, una sola. No para que demuestres que me respetas porque soy rico o famoso, sino para que demuestres que entendiste la lección más importante que traté de enseñarte, que el valor de una persona está en su carácter, no en su cuenta bancaria. Diego asintió, llorando ahora sin vergüenza. Y hay condiciones, continué. No quiero que te acerques a mí por dinero. No quiero que uses mi nombre para negocios. No quiero que me presentes como el millonario invisible ante tus amistades. Si vas a estar en mi vida, será porque me amas como tu padre, no por lo que tengo. Acepto todo, papá, todo. Nos abrazamos en ese café. Él lloró en mi hombro como cuando era niño, y yo, aunque todavía dolido, le di palmadas en la espalda, porque el perdón es un proceso, no un evento. Las semanas siguientes fueron difíciles. Diego tuvo que reaprender a relacionarse conmigo sin prejuicios. Se distanció de los padres de Fernanda, estableció límites. Fernanda misma tuvo que hacer un examen de conciencia sobre sus propios valores. Yo seguí viviendo en mi departamento de la Narvarte. Seguí usando mi ropa sencilla. Seguí tomando el metro. Seguí siendo Mauricio, el mismo de siempre. Porque la verdadera riqueza nunca estuvo en lo material. Y mi trabajo filantrópico continúa. Ahora con más visibilidad, sí, pero con el mismo propósito. Ayudar sin esperar nada a cambio. Hoy, mientras escribo este relato, tengo 68 años y una lección que compartir. Nunca permitas que el dinero, el estatus o la opinión de otros definan tu valor. Vive con dignidad, ayuda cuando puedas, y recuerda que al final de la vida, lo único que importa es cuántos corazones tocaste, no cuántos ceros tenías en tu cuenta bancaria. Mi madre tenía razón. La pobreza está en los bolsillos, no en el espíritu. Y yo, Mauricio Alfredo Tapia, siempre fui rico donde verdaderamente importa. En el Vicento Corazón. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar qué lección te llevas de este relato. Nos vemos en la próxima historia.